¿Y dónde están esos? ¿Cómo los identificamos, Salvador? Hemos estado hablando en todo momento de eso, ¿no? O sea, las características, es bien interesante, Víctor. Mira, ¿cuáles características hablamos ahorita con este Pablo? De estos siervos amadores de sí mismos, amadores de los deleites más que de Dios, aborrecedores de lo bueno, ingratos, impíos, ¿sí? Adúlteros, fornicadores. Bueno, yo me convierto en un defensor de la maldad cuando peco de esta manera. ¿Me convierto en un siervo de Satanás? La respuesta es sí. A ver, si yo guardo mandamientos, si yo hago convenios con Dios y guardo mandamientos que Dios me ha dado, ¿me convierto en siervo de Dios? Sí. Si yo desobedezco las leyes de Dios y por el contrario sigo las incitaciones de ese ser maligno, ¿me convierto en su siervo? La respuesta es también. Entonces, de alguna manera, aquellos, y entiendo que aquí puede haber niveles, pero aquellos que deliberadamente estamos violando mandamientos de Dios, nos convertimos en defensores de la maldad y en siervos de Satanás. Ahora, Salvador, tampoco es tema de este programa, ¿no? Pero yo creo que convendría reflexionar un poquito en la naturaleza de Satanás. Porque sí, podemos llegar a ser sus siervos. Me gusta mucho el término en inglés porque ¿Cómo dice? me parece que dice minions. ¿En serio? Sí. O bueno, no sé si en esta escritura específica que leímos, pero cuando se traduce como secuaces, y el presidente Nelson ha utilizado en varias ocasiones esa expresión, el término en inglés es minions, ¿no? Y digo, me gusta el término porque me recuerda a las películas de los minions, ¿no? Sí. Me causa gracia leer el término minions en un discurso del presidente Nelson, ¿no? Okay. Pero bueno, lo que digo es que es importante conocer la naturaleza de Satanás. Por ahí alguien preguntaba hace rato, ¿conoce nuestros pensamientos? Bueno, ese es uno de los aspectos, pero es importante conocer, y esto me lo hizo recordar un comentario que vi hace por aquí un momento. Mira, aquí está de Santa Lira. Yo no conozco este árbol, ¿eh? Dice, el árbol del Chechem es triste y es árbol que tiene poder para castigar. Vive de veneno y da veneno. El que se duerme bajo su sombra no despierta porque se muere dormido. No sé si se está refiriendo a algo poético o es algo real este árbol, ¿no? Pero me llamó la atención porque es una de las formas en que actúa Satanás sobre nosotros. Es decir, de manera muy rara o muy extraordinaria, Satanás va a aparecer frente a nosotros y a tratar de convencernos que nos vayamos de su lado, ¿no? No va de esta manera, más bien nos adormece. Esa es una de las formas en cómo él la ataca, adormeciéndonos, es decir, dejando de hacer cosas buenas, entonces nos adormecemos y por consecuencia llega el momento en que empezamos a hacer cosas malas y esto nos adormece aún más y esto además de adormecernos, nos ciega contra las cosas buenas y dejamos de sentir el espíritu. Otra forma es que nos presenta las cosas de manera atractiva, como si fuera algo bueno para nosotros y que quizás sea bueno o placentero en ese momento, pero sabemos que a la larga no lo es, ¿no? Entonces, es interesante detectar esas formas y quizás sería tema para otro programa, cómo actúa Satanás, cómo Satanás logra llevarnos a su dominio, cómo logra convencernos, cuáles son sus estrategias específicas porque él conoce cómo reaccionamos, ¿eh? No conoce nuestros pensamientos, pero sí sabe cómo reaccionamos. Él conoce el efecto causa-reacción, ¿no? Cómo reaccionamos nosotros ante diferentes situaciones, de manera individual, de manera global, desde luego como humanidad, pero también él y o sus minions están pendientes de cómo, ya te va a dar risa también, ¿verdad? Están pendientes de cómo reaccionamos nosotros ante diferentes situaciones. Entonces, él emplea
ese conocimiento para entonces empezar a enredarnos. Otro ejemplo, cuando nosotros cometemos un pecado, ¿qué hace Satanás? Pues aparte de que se alegra seguramente, él nos trata de convencer de que ya no hay vuelta atrás, especialmente si estamos hablando de un pecado grave, ¿no? Él nos trata de convencer, trata de desmayar nuestro corazón o hacer que nuestro corazón desmaye para pensar que no hay vuelta atrás, que ya estamos totalmente perdidos, ¿no? E incluso nos hace sentir culpables de esos pecados que cometimos para que realmente nos sintamos mal y pensamos que ya no hay manera de que el Padre nos perdone. Y bueno, son diferentes formas que, insisto, ¿no? Quizás valdría la pena analizarlas en su conjunto en algún programa, pero, y decía, es importante conocer eso precisamente para no caer en su dominio. Es decir, a veces vemos a Satanás como una figura, como la que vimos aquí en la portada, como alguien que está por ahí, mientras no se cruce conmigo, no corro peligro. Podríamos pensar eso, ¿no? Mientras yo lo evite, no pasa nada, ¿no? Mientras yo no tenga un cara a cara con él, ¿cuál es el peligro que corro? Pero no, la realidad es que hay muchas estrategias que él lleva a cabo para que nosotros caigamos en su poder. Esto, Víctor, que estás diciendo me hizo pensar en este segmento de escrituras que está en 2 de Nefi, capítulo 28. Y dice, porque el reino del diablo ha de estremecerse y los que a él pertenezcan deben ser provocados a arrepentirse, o el diablo los prenderá con sus sempiternas cadenas y serán movidos a cólera y perecerán. Estos, Víctor, son los dominios de Satanás. Sí. Continúa leyendo, dice, porque aquí en aquel día él enfurecerá los corazones de los hijos de los hombres y los agitará la ira contra lo que es bueno. Y a otros los pacificará y los adormecerá con seguridad carnal. De modo que dirán, todo va bien en Sión. Sí, Sión prospera, todo va bien. Y así el diablo engaña sus almas y los conduce astutamente al infierno. Y aquí, y esto, Víctor, a propósito de las estrategias que tú mencionabas, ¿verdad? Sí. Entonces continúa diciendo, y a otros los lisonjea y les cuenta que no hay infierno. Y les dice, yo no soy el diablo, porque no lo hay. Y así les susurra al oído, hasta que los prende con sus terribles cadenas, de las cuales no hay liberación. Sí, son atrapados por la muerte y el infierno, y la muerte y el infierno y el diablo y todos los que hayan caído en su poder deben presentarse ante el trono de Dios y ser juzgados según sus obras, de donde tendrán que ir al lugar preparado para ellos, sí, a un lago de fuego y azufre, que es tormento sin fin. Entonces, Víctor, aquí vemos 3 estrategias, ¿no? Bueno, yo conté 3, no sé si hayan ustedes visto otras. A unos los enfrenta, los agita directamente, ¿no? A otros los adormece y a otros los adormece con seguridad carnal y a otros los lisonjea y les dice que no hay infierno, que no hay diablo, que no hay Dios. Sí. ¿Y qué estrategia él decide para cada uno de nosotros? Pues justo eso, ¿no? Es lo que yo comentaba. Nos observa, nos conoce, ve cómo reaccionamos y entonces sabe por dónde nos puede llegar, sabe cuáles son nuestras debilidades, sabe cómo va a lograr que Salvador Vázquez caiga en su dominio. Entonces, es ahí donde debemos de tener mucho cuidado. Él lo sabe, tiene ese conocimiento. Nosotros también debemos conocernos, debemos preocuparnos o ocuparnos de conocernos y saber cuáles son esas debilidades que tenemos, cuáles son esas cosas que nos hacen caer, cuáles son esas adicciones o cuáles son esos pecados o esas debilidades para entonces poder librarnos de ellos. Fíjate que te comentaba por ahí en la semana que tuvimos una actividad muy interesante en mi barrio esta semana, relacionada con eso, ¿no? Relacionada con las tácticas de Satanás y de cómo nosotros debemos de estar preparados contra esas tácticas. Y la actividad de lo que se trató fue que hiciéramos un recorrido a través de diferentes salones y en esos salones se nos enseñaba un paso a seguir o una estrategia a seguir.
Pero resulta que estos pasos eran 12, seguramente al decir 12 pasos ya saben más o menos de qué va. En el Manual de Recuperación de Adicciones de la Iglesia es un programa de 12 pasos inspirado en el programa de Alcohólicos Anónimos y reforzado con la doctrina del Evangelio. Y es muy interesante, ¿no? Y podríamos pensar que es solamente para adicciones, pero realmente cuando lees cada uno de esos pasos te das cuenta, y a veces lo hice de manera explícita, en otras ocasiones no, pero te das cuenta que realmente aplica para cualquier persona durante su transcurso en esta vida. Porque ¿quién no comete pecados? ¿Quién no tiene necesidad de arrepentirse? ¿Quién no ha perdido a veces la esperanza? ¿Quién no necesita a veces confesar sus pecados? ¿Quién no necesita hacer un inventario de las cosas buenas y malas que tiene en su vida? Entonces, son una serie de pasos que ayudan, sí, a las adicciones, pero también ayudan a liberarnos de nuestras debilidades, o ayudan a liberarnos del pecado, o ayudan a protegernos en contra de estas tácticas de Satanás. Entonces, sea cualquiera la situación en la que estemos, esos 12 pasos se pueden convertir en un sistema de vida para nosotros, para que podamos aplicar. Así que aprovecho y los invito para que vayan a ese manual que está disponible en la biblioteca del Evangelio y lo puedan aplicar, ¿no? Ni siquiera necesitan ir a un grupo de recuperación de adicciones, si no es el caso. Si están metidos en una adicción, sí lo recomiendo ampliamente, pero si es otro tipo de situaciones que presentan como simplemente una debilidad o que me arrepiento de un pecado, pero vuelvo a caer en el mismo pecado, esto lo podríamos catalogar también en ese grupo de adicciones o debilidades o tentaciones que nos hacen caer constantemente. Entonces los invito a que de manera individual, si no hay necesidad porque no están en una adicción, que de manera individual o con su familia estén repasando estos pasos. Y bueno, esto vino a mi mente porque justamente cuando conocemos la naturaleza de Satanás y sus estrategias, necesitamos también nosotros tener estrategias que contrarresten eso. Y a veces, decía Elder Andersen, pues basta con tener fe en el Señor y guardar los mandamientos y llegar a conocer y amarlo, ¿no? Eso es lo que nos da un poder compensatorio. Pero eso implica muchas cosas. Tener fe en Jesucristo y guardar sus mandamientos implica muchas cosas. ¿Cómo puedo yo lograr guardar los mandamientos mejor de lo que lo estoy haciendo ahora? Bueno, esta es una forma de hacerlo. Pensaba, Víctor, que ibas a decir que invitabas a los hermanos para el curso que ibas a abrir aquí en el canal de estos 12 pasos. Ah, ¿voy a abrir un curso? No sé, yo pensaba que ibas para allá. Yo dije, órale, esto se está poniendo bueno. Víctor, en continuación de lo que venimos viendo, y yo te decía que me quería poner más denso en esto, están las escrituras en Moisés, en Doctrina y Convenios 45, no sé si la de Mormón 8, que tú tenías por ahí ya reservadas para análisis, Moisés 7, 26, 24, 26, y luego ya más adelante, que bien vale la pena citar en este momento, ¿no? Sí, especialmente, esas de Moisés 7, creo que vienen mucho a cuenta con esto último que estamos hablando. Si quieres poner, o quieres que las ponga en pantalla, aquí las tengo, ¿eh? Sí, Tú nada ponlas más por favor. dime qué versículos y yo los voy poniendo. Moisés 7, 24 y después el 26, que pues están Oye, ahí juntitos. en un breve paréntesis, nada más para tomar lista, Igor y Daniel, y nuestro amiga de Bogotá, Colombia, que andaban por aquí, a ver, tomando lista, simplemente para ver si no se nos han ido Levanten a la los mano si siguen aquí. Sí. Vamos a ver, Moisés 7, ¿qué? ¿Versículos? 24 y 26. Ok, aquí están sobre la pantalla, los voy a leer. Dice, y Enoc fue enaltecido, dice, y una generación sucedía a otra. Y Enoc fue enaltecido y elevado hasta el seno del Padre y del Hijo del Hombre. Y aquí el poder de Satanás se extendía sobre toda la faz de la tierra. Y vio que descendían ángeles del cielo. Y oyó una voz fuerte que decía, ay, ay de los habitantes de la tierra. Y vio a Satanás, y éste tenía en su mano una cadena grande que cubrió de oscuridad
toda la faz de la tierra, y miró hacia arriba y se rió, y sus ángeles se alegraron. ¿Hasta ahí o le sigo? Sí, hasta ahí, hasta ahí. Fíjate, Oye, sí, dime. me llama la atención, Víctor, que empieza hablando de Enoch, y cuando estamos hablando de Enoch, no sé si tú tienes alguna otra o algún otro dato, pero hasta donde yo sé, Enoch es el único registro en las escrituras de un pueblo entero que fue llevado a los cielos. Entonces, durante este pueblo, y ahí tomamos el modelo de Sión, bajo los principios de la rectitud, bajo los principios de la pureza, bajo los principios de no pobreza y bajo los principios de unión en todas las cosas que rigen a Sión. Enoch fue llevado a los cielos, pero me llama la atención este versículo, Víctor, porque en el mismo versículo él coloca el yin y el yang, el negro y el blanco, los opuestos. Dice, y Enoch fue enaltecido y elevado hasta el seno del Padre. Y justo en esa época, Víctor, también, en esa generación, porque fíjate cómo comienza el versículo, una generación sucedía a la otra. Justo en esa generación en que Enoch fue, junto con su pueblo, llevado hasta el seno del Padre, también el poder de Satanás se extendía sobre toda la faz de la tierra. Y esto me resulta muy interesante, Víctor, porque creo que en las épocas de mayor luz, mayor poder de Dios sobre sus hijos, de mayor poder revelatorio, también en oposición a todas las cosas, como enseñó el patriarca Ley, porque es necesario que haya una oposición en todas las cosas, se presenta el opuesto totalmente contrario, de bondad, de amor, de maldad y tinieblas, de luz, cosas completamente contrarias, sucedieron entonces y están sucediendo ahora. Oye, y otro paralelo que encontramos con esa escritura, Salvador, es que eso fue antes del diluvio. Es Sí. decir, cuando se generalizó o se extendió el poder de Satanás sobre toda la tierra, fue justo cuando empieza la época de Noé. Y sabemos lo que sucede con ese diluvio, ¿no? Entonces, algo estaba por suceder, o más bien, no sé si como consecuencia de, porque ahorita hablar de consecuencias y cuando las cosas están profetizadas es un poco difícil, ¿no? Pero justo cuando estaba toda esa maldad es cuando llega el diluvio, a una semejanza, y la tierra fue limpiada, ¿no? Sabemos con el agua. A una semejanza de lo que va a suceder cuando venga Jesucristo. Es decir, también llegará al límite de la maldad, como ya estamos viendo el poder de Satanás extendido por cada rincón de la tierra, y entonces nuevamente la tierra será limpiada. Entonces, Víctor, quizás suene raro, pero el hecho que veamos la maldad en incremento, sí debe ser motivo para preocuparnos o quizás hasta de dolor por el pecado del mundo, pero también es una manifestación evidente de las señales de los tiempos, como tú decías, ¿no? El hecho de que Satanás tenga poder sobre su propio dominio, tanto poder sobre tantos dominios hoy en día, es una clara evidencia de que los tiempos del Señor están a la puerta. Y como la declaración que veíamos del elder Boyka Packer, en donde decía, lamento decirles que esto no va a cambiar. Es decir, olvídense de que esta sociedad vaya a mejorar antes de que venga el Señor. Esto va a peor. Esto se va a ampliar y se va a profundizar aún más. Entonces, como dices, podríamos asustarnos, podríamos lamentarnos, sin embargo, también podemos regocijarnos porque sabemos que entonces el tiempo del Señor está cerca. Ahora, Víctor, tú mencionabas hace un rato, ¿no? Mencionabas sobre conocer la verdadera naturaleza de Satanás. Y este versículo lo describe de una manera magistral y Sí, siniestra a la vez, ¿eh? sí. Mira, dice,
Y Satanás tenía en su mano una cadena grande. Y con esta se cubrió de oscuridad toda la faz de la tierra. Y entonces Satanás mira hacia arriba y se ríe, y sus ángeles se alegran. ¿Qué es esto, Víctor? Yo aquí percibo un ser siniestro burlándose y retando a Dios. Es justo eso, ¿no? Es como burlándose de haber ganado una batalla o de haber ampliado a tal grado ese dominio, a tal grado de que la tierra tenía que ser barrida. Y como lo fue, ¿no? Como lo sabemos con el diluvio, con excepción de unas cuantas personas, pero es eso, ¿no? Es un logro, es como cuando sabes que ganaste, como que obtuviste una victoria. Me imagino así levantando esa cadena y haciendo sombra a toda la tierra y riéndose del poder que logró tener. Y lo dice y sus ángeles se alegraron junto con él. Entonces, por otro lado, sabemos que no está solo, ¿no? Tiene por ahí también a sus minions.